Bien, hola, buenas tardes. Vamos a comenzar el panel de expertos de la segunda jornada del Congreso. Mi nombre es Antonio Matas. Voy a hacer la moderación del panel. Lo primero que voy a hacer es presentar a los participantes que están ya aquí en la mesa. Después cada uno de ellos va a tener su exposición, el tiempo que estime oportuno. Pero a mí me gustaría, en la medida de lo posible, que tomen nota y, si es posible, tiempo voy a intentar que haya para que le hagan preguntas, hagan sugerencias, hagan comentarios, y si alguien quiere realizar su propia exposición con relación al tema que se trata, pues lo invitaremos a que suba una vez que hayan intervenido los tres ponentes que tengo a mi derecha. Me voy a quedar en este lado de la mesa, no voy a estar en el centro porque así estorbo menos y se podrá ver con más claridad la presentación y quien realmente merece la pena ser escuchado. En principio va a intervenir la doctora Isabel Cantón Mayo, de la Universidad de León. Es catedrática de dicha universidad. La experiencia es dilatada para la doctora Isabel en el ámbito de la tecnología educativa y la educación, pero ha trabajado otros temas como la evaluación, la calidad, el currículum, y es conocida a nivel internacional por sus diferentes manuales con relación al ámbito de la evaluación. Yo la conocí hace ya 11 años, vinculada al tema de la evaluación y la calidad educativa. La exposición, bueno, el tema que va a tratar ella son las debilidades y fortalezas de la práctica universitaria con TIC. Posteriormente daremos la palabra al profesor Mauricio Piñón, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de México, con la exposición Las TIC en titulaciones universitarias técnicas. Y a mí me gustaría aprovechar para que después el profesor Mauricio nos aclare algunas cuestiones vinculadas con las tecnologías y el nuevo desarrollo político que está teniendo dicho recurso en el sistema educativo de México. Y, por último, va a intervenir la reciente doctora, hay que darle enhorabuena, de Rocío del Pilar Rumiche, de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo, en Perú. Ella, aparte de trabajar como docente desde hace ya unos cuantos de años en la Universidad de la USAT, de allí de Perú, en el ámbito del currículum, pues ha desarrollado su carrera también en la evaluación de los sistemas de los recursos tecnológicos en la universidad. Posteriormente, ya les digo, sí me interesaría o me gustaría que participásemos todos, no solamente con las preguntas, sino también con las aportaciones que pudiésemos tener. Doy la palabra, por tanto, a la doctora Isabel Cantón con debilidades y fortalezas en las prácticas universitarias con TIC. Buenos días. En primer lugar, mi agradecimiento a los organizadores de este congreso por invitarme a estar aquí. No es la primera vez que estoy en este aula, siempre ha sido una ciudad de acogida y una universidad de acogida, así que muchísimas gracias a los compañeros de Málaga. Bueno, en segundo lugar, yo advierto que voy a echar una especie de jarro de agua fría sobre las cosas que hemos visto anteriormente, porque pareciera, si no aterrizamos un poco, que estamos en las universidades a la última en buenas prácticas, en el uso de las tecnologías, y es verdad que se está, pero no a nivel general, y es donde yo he centrado mi intervención, en la posibilidad o en la visión más general de lo que está pasando con las TIC y sus debilidades y fortalezas. Se atribuye a Cicerón el dicho de que un buen discurso tiene tres partes: decir lo que se va a decir, decirlo y decir lo que se ha dicho. Pues bueno, yo voy a empezar por esa primera, decir lo que voy a decir con el índice de contenidos. Advierto que yo utilizo ordenadores que no son de Apple y entonces siempre me lío con estos otros. Bien, lo primero voy a entender o definir qué entendemos o qué creemos que son buenas prácticas. Ya lo ha hecho un poco el compañero, voy a pasarlo deprisa porque lo hizo el ponente anterior. Alguna visión un poco diferente, pero más o menos esa es. En segundo lugar, ¿qué prácticas universitarias con TIC se hace a nivel de 5 indicadores? Y las debilidades en cada uno de esos indicadores y las fortalezas en cada uno de esos indicadores a los que me estaba refiriendo. Entrando ya en la primera parte, quiero señalar que
que entendemos que lo de buenas prácticas es una cosa bastante subjetiva. No es una cosa que todos entendamos lo mismo, por eso conviene. He ido a la Wikipedia y a más sitios, pero realmente lo bueno, la práctica, lo bueno, es siempre algo que todo el mundo queda satisfecho con ello. Por lo tanto, una buena práctica puede ser, en un lugar, el simple uso del ordenador, aunque sea de una manera muy tradicional, y en otro lugar tiene que ser pues, la realidad aumentada o algún blog o alguna otra cosa, digamos, que tenga muchísima más entidad, ¿no? En todo caso, lo que sí tenemos claro es que las buenas prácticas tienen que mejorar lo que tiene que hacer la universidad. Y la universidad trabaja fundamentalmente en estos tres ámbitos: en docencia, en investigación y en formación de profesionales. Por lo tanto, la pregunta sería ¿cómo hacer eso mejor con TIC? En todo caso, también hay unos, digamos, elementos comunes en las buenas prácticas, que los voy a pasar rápidamente porque lo importante creo que está más adelante, que exigen relaciones entre profesores y alumnos, exigen también cooperación, son más activas. Lo hemos visto que en todos los casos de buenas prácticas presentadas son mucho más activas que la clase tradicional que tiende a olvidarse en estos casos. Permiten retroalimentación y eso es lo más importante, porque fijaros, en todos los sistemas de comunicación, y la acción educativa lo es, pues si no hay retroalimentación podemos estar hablando sin que nadie nos entienda o sin que nadie… el caso de los cubiletes era la retroalimentación que se acaba de presentar hace un ratito, es un caso clarísimo de que sin retroalimentación no es posible y que a veces nos descoloca esa retroalimentación. Las buenas prácticas también dedican más tiempo a la tarea, comunican altas expectativas. Ya sabéis el efecto Hill-Grove, que si la expectativa es alta, el resultado también es mucho más alto que si las expectativas son más bajas. Respetan la diversidad de formas de aprender. Cada persona aprendemos, tenemos un ordenador aquí en la cabeza que procesa la información de una manera diversa y distinta. Cada uno aprendemos, unos tenemos más memoria visual, otros más auditiva, otros mezclada, otros… También por eso pondré una transparencia sobre eso. Innovan en la forma de enseñar y aprender, porque estamos hablando de ello, y consiguen aprendizajes de nivel alto. Los psicólogos distinguen entre el nivel alto y el nivel bajo. Los aprendizajes más mecánicos, tipo la tabla o conducir, pues serían aprendizajes de nivel muy bajo, mientras que la resolución de problemas, la reflexión y la evaluación del valor de una información serían aprendizajes de nivel alto o de bucle doble. Se plantea una pregunta: ¿hacer las mismas cosas que venimos haciendo, es decir, lección magistral, transmisión, escuela o universidad en nuestro caso? Yo cuando hablo de la escuela me refiero igual a la universidad, le llamo desde la infantil a toda la vida. ¿Hacer las mismas cosas de otra forma o hacer otras cosas? Yo creo que las dos cosas tienen que ser posibles en nuestro caso con TIC. Resumiendo, las buenas prácticas tienen que tener impacto. Lo del buen paño en el arca se vende, ya en este momento tiene poca salida, máxime cuando tenemos todas las posibilidades de difundirlo, como también ha dicho uno de mis antecesores. Tiene que ser innovadora, tiene que tener algún tipo de cambio sobre lo que estamos haciendo. Sostenible. Yo que trabajo, todas estas buenas prácticas a lo que conducen es básicamente a la mayor calidad universitaria. Yo trabajo en ello y nosotros hablamos de mejora continua cuando la mejora es como una escalera que vas haciendo un escalón y una vez que consigues ese escalón pasas al escalón siguiente y subes por una escalera. Eso es una práctica de calidad o una mejora continua. Mientras que la mejora ordinaria, haces una práctica, subes un escalón y lo vuelves a bajar. Y subes otro escalón de otra escalera y lo vuelves a bajar. Y esas no tienen ninguna relevancia, ninguna importancia. Tiene que ser relevante, ya lo dije. Tiene que tener un cambio de una actitud positiva de las personas integrantes en ella. Yo en este momento estoy con un grupo de muchachos que han entrado hace muy poco en la universidad. No están en primero, curiosamente ya están en tercero. Y me dicen que no les gusta ni la universidad, ni la asignatura, ni nada de lo que les enseñamos. Pues estoy en un proceso de cambiarles de actitud, porque considero, y ya se lo he dicho, que mientras no cambien de actitud poco van a aprender. Por lo tanto, primero tienen que querer aprender. Hay un dicho en nuestra tierra, se dice que cuando encerraron a Quevedo en San Marcos, el hoy parador de San Marcos, tan lujoso, donde todavía alojamos nosotros a los profesores que nos visitan, fue cárcel anteriormente.
Y allí estuvo encerrado nada menos que Quevedo. Y a Quevedo, cuando le encerraron, se cuenta que le dijeron, bueno, y esta noche a dormir a San Marcos. Y dijo Quevedo, a San Marcos iré, pero eso de dormir será otra cosa. Si el alumno no quiere, no aprende. Que sea pertinente, que sirva para enseñar la asignatura, que se inserte un poco en la cultura del centro, que implique una mejora y que sea sostenible, como ya he dicho anteriormente. Además, tiene que estar documentada. Es decir, una buena práctica que pasa solamente de la impresión o de la clase al alumno y no tiene más trascendencia, no nos sirve para nada. Tiene que estar documentado y evidenciado el uso de alguna tecnología. Tiene que ser accesible, se puede consultar. Un ejemplo es este congreso que se puede consultar antes y después. Basado en procesos y metodologías usando TIC en algún momento. No es necesario, después tenemos que no es necesario en todos los casos estar solamente ciegos y hacerlo todo con las TIC. Depende de para qué se usen o para qué no se usen. Probada e implementada en las aulas, transferible a otros centros. Aquí se ha dicho que las buenas prácticas no son transferibles. Yo digo que sí. Lo que pasa es que hay que adaptarlas. Pasa lo mismo que los sistemas educativos. Cuando se ha copiado en Iberoamérica, se han copiado muchos sistemas educativos europeos y muchos no han funcionado, pero es que hay que adaptarlos. Se puede copiar la idea, copiar el esquema, la estructura, pero hay que adaptarlos. Que sea sostenible, ya lo dijimos, en resultado y en gasto. Eficiente. Si no tiene mejores resultados, no necesitamos usar toda la parafernalia. Para enseñar la tabla de multiplicar no nos hace falta mucho la tecnología si no la usamos de una determinada manera. Eficaz, cumplimiento de objetivos y susceptible de evaluación y mejora a la vez que eficacia y relevancia. Bueno, algunas de las prácticas que presentamos se basan en todas estas cosas que hacen los estudiantes y que pueden basarse en la tecnología informática. Estudiar colaborando, ensayando, estructurando, creando, etcétera. Todas ellas son prácticas que admiten muchísimas formas de hacer y que se pueden organizar o sistematizar de esa manera. Teniendo en cuenta cómo aprendemos, estamos en los dos niveles más bajos. Si nosotros nos atenemos a esta gráfica, los que más aprendemos somos los profesores y encima yo estoy convencida de que es verdad. Cuando yo era muy jovencita, di muchísimos cursos de hacer programaciones y unidades didácticas. Siempre dije lo mismo, la que más aprendo de todos soy yo. ¿Por qué? Pues porque tenía que documentarme, tenía que prepararme y tenía que hacer el procesamiento en bucle doble al que ya me he referido. Es decir, tenía que meterlo, procesarlo y volverlo a sacar. Que eso es en suma lo que consiste la educación. Nosotros enseñamos a los alumnos, ellos lo reciben y luego nos lo tienen que devolver procesado en las pruebas, exámenes o rúbricas que utilicemos para la evaluación. Teniendo eso en cuenta, hicimos una investigación con las universidades de Castilla y León y aquí muestro los datos técnicos que los voy a pasar rápidamente. Era 4 universidades públicas y 4 privadas, la participación era voluntaria, luego la muestra es intencional, 300 personas, la diseñada fueron 380 y invitada 1.468 y el muestreo fue estratificado porque participan de todas las universidades públicas y privadas con una fijación proporcional. El nivel de confianza fue el 95% y la tasa de respuesta fue el 80%. Bueno, ¿qué preguntamos o qué nos interesaba saber qué pasaba con las TIC en la universidad, en estas universidades de nuestra autonomía? Que, hombre, calculo que mucho no difiere con las demás. Puede diferir en autonomías uniprovinciales. Yo estoy segura que con Asturias o con Murcia, está aquí Paz Prendes, nos lo corrobora, sí puede haber diferencias. Pero en comunidades grandes, como ocurre con Andalucía o Castilla-La Mancha o el propio Aragón, no creo que haya. Cataluña sé que tampoco tiene grandes diferencias. Las dimensiones del estudio abarcan las categorías si disponían de suficientes equipos, porque si no disponen todo lo demás ya. Los usos docentes que le daban, la cultura TIC que tenían, la formación para usarla o los recursos humanos y el nivel de satisfacción. No se nos olvide que la calidad, la última definición de siempre es satisfacción del usuario, el nivel de satisfacción que podían tener. Bueno, esta es la muestra. Como veis, hay profesores de la Universidad Católica de Ávila, de la SEC, de la Pontificia de Salamanca, de Burgos, Salamanca, León y Valladolid.
La mayoría son, claro, de ciencias sociales y jurídicas y letras y humanidades. También le preguntamos a los alumnos, aunque con los alumnos solamente fue una muestra mucho más pequeña, intencional, y también está más cargado en arte, letras y humanidades y en sociales y jurídicas. Hay muy poca participación, que por eso puede sesgar un poco la muestra en esos otros ámbitos. Y entramos ya con los resultados, que creo que es lo más interesante. Vaya. Ay, Dios mío, este para mí es chino. ¿Cómo le puedo dar para atrás? Ah, ese ahí. Bueno, ya. Anterior. Y anterior otra vez. Y anterior. Bueno, es que esta no está completa. Bueno, lo que vemos es que hay una disponibilidad bastante aceptable. No me entra todo, pero bueno. La disponibilidad es bastante aceptable. Los resultados se distribuyen entre bueno y regular, tanto en profesorado como el alumnado. Curiosamente, el profesorado dispone de más tecnología y la conservación es buena para todos ellos. ¿Cuáles son? ¿Por qué se me va? Es que, claro, yo lo hice con la... Tenía que haber traído mi ordenador. No, ya le doy yo al anterior, pero no me sale la gráfica. No sale, debiera haber ahí una gráfica que no me sale, pero bueno, sí salen los resultados. Le preguntamos cuáles eran los que tenían mayor presencia en las aulas a nivel general y cuáles eran los que tenían menos. La menor presencia era aplicaciones de SMS, las pizarras digitales. Baste decir que en nuestra facultad hay 2 pizarras digitales en toda la facultad y equipos de videoconferencia hay 2 o 3 para toda la universidad. Más o menos ocurría con todas las demás igual. Tienen mayor presencia pues, con el correo electrónico, que lo tenemos todos, el acceso a Internet, tanto wifi como cable, fondos digitales o electrónicos. Sí que hay ya una institución que nosotros le llamamos en nuestra universidad CRAITIC, y en casi todas las universidades también existe, donde hay fondos documentales digitales y electrónicos y recursos audiovisuales tradicionales que siguen gozando de gran aceptación. En nuestra facultad, todavía en todas las aulas, hay vídeo y televisión para ver cosas. Cuando realmente los que teníamos vídeos lo hemos pasado a CD y lo utilizamos con el ordenador y el proyector, pero hay todavía el uso, pervive, gran aceptación en estos. Es aceptable la variedad y disponibilidad de medios. Es decir, por ahí no tenemos mucho problema para hacer buenas prácticas porque hay suficiente, aunque perviven constantemente los medios audiovisuales tradicionales, es decir, sobre todo el vídeo y en algún caso todavía perviven transparencias en profesorado, y no es el más mayor, sino profesorado, digamos, de edad intermedia. Sin embargo, hay muy poca presencia de trabajos de herramientas de desarrollo colaborativo, nosotros en el área sí que tenemos una herramienta colaborativa para las cosas que hacemos en común, pero ya hay 2 grupos de trabajo, ya no puede abarcar toda el área. Y para virtualizar la enseñanza. Todos nosotros, en el área nuestra, sí que se utiliza la plataforma Ágora, que si queréis luego la muestro, que es muy, muy potente y permite hacer todas las cosas desde la entrega de trabajos, la calificación con rúbrica y todo lo demás igual. Sin embargo, hay pocas personas que utilicen. Yo tengo un marido que es de Filología Española y en esa facultad nadie en toda una facultad utiliza el Ágora. Es curioso. Empiezan ahora los de biblioteconomía y documentación. ¿Qué ocurre? Pues que es un recurso muy potente, muy bueno, pero que no se está usando, por lo menos, de la forma adecuada. Se relacionan las TIC que se están utilizando en las prácticas docentes básicamente con medios básicos de acceso y la presentación. Cuando se utilizan es para presentar alguna cosa de información. También para acceder a la información y temas académicos, pero sobre todo para asuntos personales. El nivel de uso tiene que estar forzosamente, y está, lógicamente me vuelve a faltar la gráfica que mostraba esto, no sé por qué, el nivel de formación del profesorado. Esta es una cosa que llama muchísimo la atención, porque la frecuencia más alta es la de no contestar.
O sea, no te dicen si están formados o no. Por lo tanto, sabemos los que contestan, pero como la tasa de frecuencia más alta, el 31%, no te contesta, realmente podemos inferir que o tienen poca formación o no están satisfechos con ella o alguna cosa de estas. El segundo aspecto que señalan es la falta de tiempo. Es decir, lo primero es que tenemos muy pocos datos sobre la formación del profesorado en TIC, sobre todo en las de última generación. También que la oferta de formación es muy poco atractiva para las necesidades. Yo he hablado y hacemos de vez en cuando alguna prospección así básica con los profesores que habían ido a formarse en el SPSS para investigación. El resultado fue que a medio curso la mayor parte de los profesores se habían ido y le preguntamos por qué. No daba yo el curso ni mucho menos, yo había sido invitada a presenciar cómo funcionaba aquello. No dijeron por qué, pero se fueron. Y cuando le preguntamos en petit comité, nos dijeron que eso no les servía para nada. ¿Por qué? Pues porque la aplicación la daba un señor que era de veterinaria y la hacía sobre usos veterinarios y en términos que a todos los de humanidades, que era la mayoría, y ciencias sociales y jurídicas no les servía. Entonces ellos se marcharon. También por el tiempo. Son actividades que requieren un tiempo, son largas, se ofertan simultáneamente con las clases y eso hace que la gente se retraiga. Son poco atractivas, en suma. Tienen poca información. La mayoría se confiesan autodidactas. Hombre, un poco autodidactas somos todos, pero que solo el 8% lo diga, pues ya está. Falta de incentivos, otros no lo consideran necesario y nadie señala la rapidez de envejecimiento de las TIC. Bueno, esta salió una gráfica, pero falta otra ahí abajo. En todos los casos, lo que concluimos es que el profesorado está capacitado para manejarlas, pero no las integra didácticamente, es decir, las usa para su uso personal o para dar una clase puntual concreta, pero no el uso habitual de integrarlas en la docencia y de decir, los trabajos me los subís todos a la plataforma Moodle, la calificación aparece ahí y hago la retroalimentación a través de eso, donde me podéis contestar, contestad a los foros, contestad a los recursos que hemos puesto, ¿no? Hay falta de formación en herramientas, sobre todo relacionadas con la web 2.0 y entornos de aprendizaje virtual. Son los más... mira, ahora salieron, mira las gráficas. Bueno, más o menos lo que estamos diciendo. Tienen buena formación en ordenador en general, en Internet, en software, textos y audiovisuales, pero deficiente en las plataformas, por eso usan poco la web 2.0 y la videoconferencia. Bueno, en esta transparencia vemos lo que se usa más y lo que se usa menos. Vamos a ver si le damos otra vez para atrás. Para mí este ordenador es muy complicado por el problema que señalo antes. A ver si lo podemos poner bien. En esta transparencia lo que pretendemos es mostrar una síntesis de lo que hemos dicho antes. Los principales usos son de acceso a la información. El profesorado sí usa las tecnologías a forma individual y en grupo, pero para acceder a información, para comunicarse entre sí con los alumnos y para las calificaciones. Los frecuentes, ya menos veces, aclarar conceptos abstractos, coordinarse con otros y presentar y transmitir información. Y apenas se usa información especializada, bases de datos. Aquí vemos que se usa básicamente para investigación y el profesorado únicamente. No están integrados en las prácticas docentes de aula y a veces para evaluar alguna cosa. En todos los casos, con aspectos docentes y tradicionales. Hay lagunas en demostraciones, simulaciones, etc. Otra de las categorías que preguntamos a los profesores era la cultura de uso. Vemos que más del 50% han tenido dificultades y eso es un elemento de acceso y de uso. Eso es un elemento que retrotrae a las personas, es decir, las retrae y hace que no las usen o que las abandonen. Fijaros que la gráfica señala una alta disponibilidad, curiosamente siempre más en las universidades privadas que en las públicas, y después dificultades también con disponibilidad, pero sobre todo con acceso y manejo, con el dominio técnico. Hay que señalar
que hay una fuerte ruptura generacional entre los nativos digitales, que son los alumnos, y los multiculturales todavía o los analfabetos funcionales, que en algunos casos son algunos profesores. Esa ruptura generacional también trae problemas de uso y de evaluación también de la misma. Yo siempre presento, para que se den cuenta de la necesidad de usarlo en los cursos de profesores, esta transparencia que para mí ilustra claramente lo que nos pasa. Las instituciones educativas son ampulosos elefantes pesados, seguros, rígidos, potentes, que tienen que caminar a la velocidad del guepardo en este tipo de tecnologías. Y además, y tengo otra transparencia que lo dice, dos tipos de organizaciones, nos dice Drucker, las que cambian y las que desaparecen. O sea, es una amenaza fuerte. En cuanto a la siguiente categoría, los recursos desarrollados y usados por el profesorado, tenemos que el 65% sí lo ha usado, pero los recursos en el 41%, es decir, solo queda el 20%, cuando son individuales y solamente un 12% o menos en grupo consolidado. En todos los casos, los recursos ligados a la web 0.0 indican importante penetración en esa brecha digital de la que hablábamos y la integración. De los inmigrantes digitales a los nativos digitales siempre va a haber una brecha en cuanto a verla de una manera diferente. El profesorado sigue insistiendo en que se puede enseñar y ser tan buen profesor con o sin TIC, cosa que es cierta, pero nosotros tendremos que entrar también en el uso. El último indicador, que es la satisfacción con el uso de las TIC, vemos que, es la formación, en este caso todavía no es la satisfacción. Con la formación hay una insatisfacción fuerte en la formación de TIC por parte del profesorado, porque fijaros bien que las universidades ofertan, pero ¿quiénes van a esa formación? Pues lo que hemos detectado nosotros que son alumnos muy jóvenes y los que quieren acceder a la universidad, al profesorado, no los profesores consolidados, que son los que soportan mayor carga docente. Y después las únicas actuaciones que los satisfacen son las individuales y personales, es decir, cuando un grupo trae a una persona de otra universidad o de otro lugar para que a ese grupo concreto de investigación les enseñe una técnica concreta. Por ejemplo, el Atlas, por ejemplo, el SPS que dije antes, pero suelen ser instrumentos de investigación que no repercuten de manera directa en la docencia. El problema en este caso es que los profesores de hoy tenemos que dar formación para un mundo que aún no existe. Pero como veis, la línea amarilla de insatisfacción es tan grande que no podemos ver más que la moderadamente satisfecho, la roja, e insatisfecho, la más fuerte, que es la otra. Recientemente, en este ámbito, acaba de hacerse público un informe de la Universidad de Barcelona sobre las TIC y el libro digital. Y hablando de la disponibilidad, me pareció oportuno traerlo porque avanza fuertemente. En el año 2009, solo el 86% de los centros universitarios tenía banda ancha. El 2013, el 98%, prácticamente. Claro, esto puede extrañar, pero es que hay muchos centros universitarios que tienen varias sedes y tienen Internet, pero no de banda ancha. Con la pizarra electrónica, fijaros, hay una gran distribución, porque el 43 alumnos por pizarra electrónica en España, pero esto es lo del pollo. Si uno se come el pollo entero y el otro no se come nada, le tocó a medio pollo cada uno. Pues esto pasa igual. España ocupa el 4º lugar de Europa, que tiene muchos más alumnos por pizarra electrónica que nosotros. El porcentaje de profesores que la usan, y que usan la pizarra electrónica o que usan el libro electrónico, 27% nosotros, 32% en Europa, en las clases. Estos datos son del año 2011 y 2012. Y solo un 12% hace uso de las redes sociales para temas de investigación o de docencia. Con lo que vemos, todavía no estamos muy puestos en la generalización. Yo creo que hemos llegado, esto pasa como con la escolarización en los años 70. En los años 70 la escolarización primaria y secundaria en España se llega a toda ella. Y a partir de ahí, las sucesivas leyes del año 90 y del año 2006 y las que ha habido intermedias derogadas, lo que pretenden es mejorar la calidad de la misma. Pues yo creo que en las tecnologías estamos en esta misma situación.
hay poca formación para la integración. Estamos ya con las debilidades, luego veremos algunas fortalezas también en la práctica. Después no se integra en los diseños metodológicos, es decir, no se integra en las clases. Perviven aún modelos académicos de tipo magistral que utilizan tecnologías para dar clase magistral, no las utilizan para promover la actividad del alumno o la interacción. La ruptura generacional que suponen las tecnologías en algunos casos es muy marcada y en otros no. Tiene que ser activa y formativa. Los estudiantes son mucho más expertos en TIC y los profesores en muchos casos más resistentes. Pocos programas específicos incentivan la integración de las tecnologías en las clases ordinarias. Por ejemplo, en esas dos que hemos señalado como debilidades, entornos de aprendizaje y herramientas de trabajo colaborativo o docencia virtual. La obsolescencia rápida de los equipos. Aunque en muchas universidades hay una persona, y eso también lo contrastamos en la investigación, todas tienen una persona para actualizar los equipos, casi todos hay determinados programas que no pueden cargarlos, archivos que tienen excesivo peso, conexiones que no funcionan. También hay todavía poco esfuerzo inversor para potencializar esta integración de virtualización académica, software libre, recursos web. A nosotros cada año nos cambian la plataforma. Entonces, podéis imaginaros que gente que son catedráticos de pata negra, antiguos, tal, dicen, la cambiaron otra vez, pues que lo pongan ellos. Le ponen a un becario que le meta las notas, que es lo que le exigen, que haga las actas, y ni la miran la plataforma. Porque estos cambios tan reiterados exigen muchísimo tiempo de actualización. Los que seguimos inasequibles al desaliento y seguimos trabajando con ellos, pues nos cuesta una semana el ponernos a actualizar con todas las cosas, que si pone un ojo tapado esto, que si esto puedes moverlo de arriba para abajo, que tiene muchísimas órdenes y se implantan en las universidades, por lo menos en la mía, sin dar la mínima formación, ni siquiera información. A partir de tal día quitamos la web antigua donde tienes colgados todos tus trabajos, toda tu información, y se pone la nueva y no migran nada de lo que hay. Con lo cual, esto también es descorazonador, eso es una virtualidad. En cuanto a dotación, no hay diferencias significativas ni en dotación ni información en Castilla y León, por lo que no hay fractura en las mismas. Se pide consolidar los CRAI, los centros de recursos, para integrar las TIC en la docencia. En formación y dotación, que es el mismo aspecto, lo que hacen mejor es que sí que hay bastante gente que asiste a cursos y programas. Se dominan generalmente las presentaciones en vídeo y en tareas generales, en videoproyectores. Mejora progresiva de la infraestructura, porque aunque decimos que mucha obsoleta, todos los años se cambian y se mejora. Luego hay una actitud positiva y un apoyo institucional. La mayoría de las universidades financian, de alguna forma, la compra de equipos informáticos. Existencia de aulas de acceso libre. Este es un elemento importantísimo para los estudiantes. Cada vez vienen más ya con su ordenador, pero a pesar de todo necesitan lugares para imprimir, necesitan acceder allí, suelen estar regentadas por un becario. Los contenidos ya se presentan en varios formatos. A veces vienen en formato PC, a veces en formato Apple, a veces en formato diferente, textos. En muchos casos se ha producido lo que llamamos el salto de la rana, que ha funcionado más rápido, fundamentalmente en los alumnos, las aplicaciones para móviles que para PC. Debilidades en cultura y en uso, dificultades de acceso y manejo, de integración y diseño, falta de hábitos y rutinas. Muchísimos profesores tienen establecidos unos parámetros que no se salen de ellos en ningún caso y entonces lo que procuran es no trabajar. Por otra parte, también tiene culpa las instituciones, que valoran preferentemente la investigación y la publicación frente a la buena práctica en clase. Los cambios frecuentes de las plataformas, esfuerzo y trabajo adicional, al menos al principio. El realizar prácticas con TIC requieren tiempo, trabajo y esfuerzo. Presentación exclusiva en plataformas corporativas y lo que llamamos un retraso genómico. Hay muchos profesores, fundamentalmente los adultos ya que no son nativos digitales, que no somos, pues no preparados para estímulos y relaciones que propician las TIC, y eso dificulta la enseñanza. Estamos limitados por lo que se ha dado a llamar el número de un bar. La cantidad de relaciones sociales
que los no nativos podemos mantener, suelen ser 150, algunos mantenemos más, pero los nativos digitales pueden tener miles, con lo cual todo eso dificulta el uso y la cultura. Bueno, favorecen la evaluación continua y sí que ellos lo reconocen, autodidactas, alguna asistencia a formación, frecuencia creciente cada vez más, actividades mediadas, que eso sí que son ya entradas en la docencia universitaria, variedad de fuentes y variedad de economía en este caso, se usan ya algunas en colaboración, comunidades virtuales y gradualmente la actitud es más positiva. En satisfacción y recursos, es decir, en el indicador más claro de calidad. La insatisfacción en la formación, preferencia por formación individual, inercia, ya lo hemos dicho, dudas y problemas con la existencia y con el uso. Sensación, esto también es una cosa curiosa, apareció en la investigación que la tecnología le da, y es verdad, a algunas personas sensación de pérdida de control y poder de la clase, dificultad para la selección y creación de recursos y deficiencias formativas graves. ¿Cuáles son las fortalezas más potentes? Búsqueda precisa y rápida de información, eso lo reconocen todos. Preparar una clase y poderla compartir con otros. Yo, por ejemplo, tengo la responsabilidad de varios grupos, pero solo imparto en uno o en dos, porque yo tengo una reducción importante de docencia. Pero sí que soy la que le pongo todas las herramientas y todas las tareas y todo en la plataforma para que puedan ir haciéndolas y sepan cuáles son las fechas, cuándo lo tienen que entregar y a partir de qué fecha la plataforma no te va a dejar subirla y todo lo demás, ¿no? Entonces, cada vez se utiliza más. Comunicación con profesores y alumnos. Los alumnos, claro, tenemos algunos problemas con estas comunicaciones, sobre todo con el email, porque creen que como tienen la posibilidad de escribirte cada semana un correo, cuando tienes 100.000 alumnos, pues si cada uno te escribe un correo y encima tienes la bondad de responderle, es una cosa que está en la web, que no lo ha mirado, pero le respondes, míralo, este es el enlace. Pues al día siguiente te vuelve a escribir y al día siguiente y al día siguiente. Entonces se encadena una cadena de mails que no tiene sentido y que no podemos materialmente satisfacer, ¿no? Bueno, la formación permanente, muy pautadas, los trabajos de clase sí que la ventaja que tienen es que son técnicamente mucho más perfectos y didácticamente también. Y aparecen ya las comunidades de aprendizaje en varias universidades. Y las debilidades generales en las buenas prácticas son estos, que los entornos TIC son aún rígidos y cambiantes. Es decir, cada uno, y hemos visto, usa una plataforma, cada uno se arregla en un blog, el otro se arregla, cada uno usa un programa. La persistencia de los modelos magistrales todavía. Falta de visión de las posibilidades. La formación obsoleta no permite que todo el mundo vea las posibilidades que tiene. La brecha digital entre alumnos y profesores. No llega al uso espontáneo, las TIC, de las rutinas en la docencia universitaria. Están muy bien como discurso, sí orientadas a la evaluación, pero no a veces a satisfacer lo que el profesor quiere. No le dan respuesta a lo que quiere y vuelvo a señalar que lo que quiere es el mejor indicador de calidad. Hay poca retroalimentación. Cuando hay buenas prácticas con TIC, hay muy poca retroalimentación. Casi todas las universidades tienen alguna manera de jornadas o algo, en todas las que evaluamos, de buenas prácticas con TIC donde se pueden exponer. Pero una vez expuestas, ahí se acabó. Es decir, el que tiene más osadía lo expone y el que no lo hace también, pero no lo expone. Y no hay ningún tipo de retroalimentación, con lo cual es grave. Mayor planificación, se desconoce el impacto, evidentemente. La metodología a veces es estructural, con la corrección gratuita, y hay mucho ejercicio repetitivo, poco creativo, de respuesta cerrada, etcétera. Y el aprendizaje es no significativo. Las resistencias de los profesores es otro elemento que tenemos que analizar. Algunas son las que ya habíamos visto, pero otras son nuevas. Dicen que no podemos usar solo la tecnología porque los alumnos están muy hartos de darle a la tecla y que lo que tienen que hacer es escribir, reflexionar y pensar. Prejuicios también, porque dicen que es conductista este modelo de aprendizaje y que se despersonaliza. Que en clase con el ordenador hacen cualquier cosa, de lo cual yo puedo dar fe porque todos los días a algunos se lo hago cerrar, porque en vez de estar trabajando en lo que le estamos mandando, está viendo su correo electrónico, escribiéndose con alguien, ¿no? Tienen mucha información y no seleccionan ni procesan. La verdad es que hemos llegado a la marea de la información tan potente, a mí me llegan unos 500 correos diarios
Yo de esos suelo abrir unos 10 y de esos, unos 100, perdón, y de esos 100 que abro contesto 20, 30, no más. Todos los demás no necesitan. ¿Por qué nos aburren tanto? Pues esa es otra de las cuestiones. Ahora ya vamos a poder poner en los correos algún filtro. De hecho, nosotros tenemos el Firefox ese para controlar el spam, pero a pesar de todo llega mucho. Bueno, hay que desarrollar más habilidades, dicen los profesores, no solo las digitales. Cambian el objetivo de aprendizaje, lo que aprenden es a cacharrear, nos dice, y que se puede aprender igual sin TIC. Concluyendo ya, la mayor resistencia hacia una sociedad sin docente. Es decir, los profesores están pensando que si el alumno lo puede hacer todo y lo hacemos, de hecho ya la UOC, por ejemplo, la Oberta de Cataluña, pues deja a los profesores en casa y tiene profesores contratados muy en precario en sus propios lugares de origen y esos profesores les solucionan la papeleta. O al docente más competente, que yo creo que sería la línea, o al docente del ciberespacio. Es decir, tendremos que ser docentes casi mágicos, cacharreando y utilizando todos los instrumentos. Bueno, los desafíos. Un ciclón de nativos digitales frente a los inmigrantes digitales que tienen miedo, Lo que tendremos que hacer, el comportamiento, y ya termino, es el cambio visto como oportunidad y reconocer la expertía del profesor. Los profesores que ven el cambio como amenaza tienen que cambiar a esa otra visión de oportunidad y acompañándose siempre por la ingeniería académica. Las TIC no son ni una revolución ni un desastre. Se avanza rápido, pero siguen problemas. Aumenta la dotación, los aceleradores y libros digitales van cada vez más, persisten usos tradicionales con TIC, se pueden aprovechar para hacerlo, crear cultura digital e innovar. En todo caso, no olvidar que las personas somos el centro de las tecnologías, su avance es irreversible y la crisis es una oportunidad porque podemos tener recursos mucho más baratos. Los de la Universidad de Harvard piden un pacto de integración de las TIC. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias a la profesora Isabel Cantón. Las preguntas y comentarios los vamos a hacer todos al final para que no se convierta en un diálogo, sino en un debate, si es posible. ¿Ya? Sí. Bien, pues entonces tiene la palabra el profesor Mauricio Piñón con las TIC en titulaciones universitarias técnicas. Exactamente. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le doy gracias al comité organizador por permitirme y darme la oportunidad de estar aquí y compartir con ustedes un poquito acerca de lo que es lo que yo hago, lo que se hace diariamente en México con respecto a lo que son las titulaciones técnicas, que básicamente serían las experiencias en gastronomía. Yo sé que aquí en España la gastronomía es básicamente un estudio que no lleva a la licenciatura, que simplemente son estudios superiores y punto, se acabó. Digo, no se habla más de ello en las universidades, aquí en las facultades no tienen gastronomía y básicamente ese es un punto que me llama muchísimo la atención. Les voy a comentar un poco de qué es lo que voy a comentar dentro de esta plática. Bueno, voy a hablar sobre la introducción, lo que serían los conceptos básicos, lo que son las tecnologías de la información y comunicación, titulaciones universitarias, procesos de enseñanza y aprendizaje utilizando lo que son las TIC, un estudio de casos, unas estadísticas a nivel mundial, también lo que son las estadísticas a nivel nacional, retos y desafíos para los próximos años, recomendaciones y conclusiones. Bueno. Como realmente este tipo de cosas no me gustan, realmente me los voy a saltar. Digo, realmente a decirles un temario resulta un poquito cansado. A mí me cansa, a mí me aburre, pero realmente creo que puedo ser un poco más explícito si se los comento un poco. Si me permiten mis compañeras de panel, me voy a levantar para estar un poquito más con ustedes, porque esta gran mesa me impide mucho lo que sería la interactividad. Así que con su permiso. Tú. Ok. Sí, sirve. Bueno, ahora sí, ¿qué es lo que hacemos
todos los días en lo que sería la licenciatura en gastronomía. Digo, aquí en España, como les había comentado anteriormente, las titulaciones son netamente superiores, pero allá en México, desde hace más o menos 15 años, la gastronomía se ha vuelto muy importante. ¿Por qué? Porque se le ha visto un auge importante no solamente al hecho de hacer comida, al hecho de servir comida bonita, al hecho de darle presentación bonita o incluso de darles comida que no es comida. Pero eso me parece algo extraordinariamente interesante y extraordinariamente bueno. Sin embargo, en México les hemos querido dar ese punto de licenciatura porque no solamente se va a la parte de preparar comida, sino también de conocer los antecedentes de la comida, las historias, las tradiciones, la forma que ustedes puedan comer de mejor forma los alimentos y que puedan compartir en un ambiente precioso lo que serían los alimentos con las personas. En las licenciaturas en gastronomía, ¿qué es lo que se hace? Normalmente sí tenemos las aulas bien bonitas como en todos lados, tenemos lo que son los pizarrones electrónicos, el internet, tenemos controles remotos preciosos que funcionan a la maravilla, pero en la realidad en los laboratorios no ocurre así, porque son cocinas como todos. Tenemos lo que son las freidoras, los hornos, tenemos sartenes, cuchillos y demás armas punzocortantes que resultan un poco intimidantes para todas las personas. La forma que se le da a los niños para que puedan aprender es mediante recetarios. Ven preciosa su receta, vamos a hacer caldo gallego, ingredientes, procedimiento, y vamos niños, vamos a hacer comida, la presentan precioso, la comemos y vámonos para la casa. Ok, muy bien, pero la pregunta me va más allá. ¿Realmente las TIC son necesarias en titulaciones en donde nosotros le damos más auge a lo que serían las habilidades manuales? Para nosotros eso es más importante que un licenciado en gastronomía sepa picar, sepa cocinar y más que nada que sepa preparar los platillos de una forma adecuada, bonita y gustosa para lo que serían los comensales. Por lo tanto, las tecnologías tendrán algún elemento que estar ahí. Digo, podemos poner lo que sería, sin ningún problema, lo que sería un cañón dentro de lo que son las cocinas. Sin embargo, vamos a proyectar lo que sería la forma, con un videíto, la forma de preparar un platillo, de preparar, no sé, por ejemplo, algo que yo encontré aquí en España que es maravilloso, que son las muy conocidas frituras malagueñas, que puede ser un platillo muy sencillo para ustedes, pero digo yo, al momento que llegué y las descubrí, dije, wow, esto es el hilo negro de las cosas. ¿Cómo algo tan sencillo, tan rápido, tan fácil y tan práctico puede llegar a ser tan gustoso, delicioso y facilísimo? Entonces, realmente aquí tampoco le veo la forma de cómo voy a integrar lo que serían las tecnologías de la información dentro de lo que serían unas titulaciones técnicas. Por ejemplo, querido compañero, ayúdame. ¿Cuál es el platillo que mejor te sale? ¿O qué es lo que normalmente consumes en casa? Aquí ahorita yo les paso lo que me dicen. Piensa. Bueno, el que mejor, el plato estrella. Ok, macarrones. ¿Cómo aprendiste a hacer los macarrones? ¿Quién te enseñó? Ok, ¿y utilizó un recetario? ¿Utilizó videos? ¿Utilizó pizarras electrónicas? Y al fin y al cabo, ¿cómo salió? Delicioso, ¿no? Por lo tanto, nuevamente me llevo a la pregunta, ¿realmente sirven las tecnologías de la información y la comunicación dentro de titulaciones técnicas? Les voy a contar tres historias muy breves y un poco chuscas. Bueno, la primera, con mi madre. Mi madre es una cocinera de toda la vida. Realmente al momento que yo estoy con ella, ella me enseña más a mí. Porque realmente me dice, Mauricio, ¿cómo haces eso? No va a salir bien la comida, que quita, que yo lo hago. Digo, por Dios, o sea, y se supone que yo estudié 4 años y medio de cocina, después con las especialidades y después con el doctorado y bla, 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 bla. Y al fin y al cabo llega una señora de toda la vida y me enseña realmente cómo hacer, por ejemplo, macarrones. Entonces es ahí cuando dices, las personas realmente conocen la forma de hacer la comida sin necesidad de muchas cosas, sino realmente de práctica. Por lo tanto, en las tecnologías, esto sería el primer punto, necesitamos práctica para poderlas entenderlas e integrarlas dentro de nuestra vida. Ahora que estoy lejos de casa, mi madre, ella nació en 1945, afortunadamente no está aquí para que no me grite Mauricio, no digas mi edad. Ella, estando aquí, y somos una familia muy apegada. Y la forma que mejor encontramos para poder comunicarnos es a través del Skype. Mi madre no sabía aprender un ordenador, mi madre no sabía entrar al Skype y sin embargo
Ahora ya nos conectamos, ya está Mauricio, son las 3 de la tarde, ¿por qué no te has conectado? Porque ella ya ha aprendido a utilizar Skype y ya ha aprendido a utilizar las cosas. ¿Por qué? La cosa más importante, la motivación. Si no existe motivación dentro de la educación, no se puede hacer absolutamente nada. Creo que ese es un eje bastante importante de poder hacer las cosas a través de lo que sería la motivación. Ok, ¿una tarta quemada? Sí, una tarta quemada. Resulta que cuando era niño, en mis primeras épocas para poder hacer tarta con una prima mía, vimos un recetario de una cocinera extraordinaria en México que se llama Chepina Peralta y compramos su libro. Ok, un pastel de chocolate, venga, vamos a poner todos los ingredientes, seguimos paso a paso, lo metimos al horno, 175 grados centígrados por 35 minutos y voilà, quemado. ¿Por qué? No necesariamente instrucciones, no necesariamente lo que son pasos a pasos o no necesariamente videos que en aquellos entonces todavía no existía la facilidad de hoy en día de un YouTube, no te asegura que los platillos salgan bien, no te aseguran que las cosas salgan excelentes. Sin embargo, unos niños de 5 o 6 años van, ok, mira mamá, el primer pastel que hice, ahí es cuando llegas. Realmente una formación, información no te asegura que realmente puedas hacer las cosas como debieran de ser. Eso sería la segunda parte. No necesariamente que te den la información a través de redes sociales, correos electrónicos, lo que serían toda la nube, no te asegura que las cosas salgan bien, o al menos en las titulaciones técnicas. Y por ejemplo, aquí esto puede parecer un poquito extraño. Yo al momento que lo vi dije, ¿qué demonios es? Pues resulta que es un horno que lo ponemos sobre lo que es la estufa y demás. Actualmente en México se quiso poner lo que es la licenciatura en gastronomía virtual, utilizando plataformas, utilizando chats interactivos, utilizando todos los maravillosos recursos que hoy tenemos para poderles enseñar a las personas cómo poder cocinar. Sí, suena bastante bien, suena razonable. Suena inclusive mucho más barato porque una licenciatura en gastronomía te puede costar, ¿qué será? 300 euros mensuales. Entonces realmente los costos son maravillosos, cómo se van a reducir. Pero aquí está el otro elemento muy importante. Si tenemos la información, tenemos la infraestructura, pero falta un elemento bien importante que es el contacto humano. Nuevamente, con la historia anterior, si sigo los pasos, veo todo, pero puede llegar un puntito en el que yo no vaya a entender absolutamente nada de las instrucciones que me están dando los profesores. Aunque pueda ser que pueda tener información con lo que es mi profesor de manera sincrónica, de todas formas no va a estar en el momento preciso que estoy haciendo las cosas para que me pueda corregir en el momento para poder aprender las cosas. Por lo tanto, esta sería la tercera cosa. Realmente, aunque tengamos nosotros todas las TICs disponibles, realmente no podemos prescindir del contacto humano para poderles dar a las personas, y más a lo que son los estudiantes, conocimientos y conocimientos enriquecedores que les pueda servir para su vida profesional. Por lo que, a lo que voy. Para poder hacer lo que sería el dios de los postres, lo que es un maravilloso soufflé que está catalogado como el postre más complicado, más laborioso, con más tiempo que se hace en la repostería francesa, ¿cómo creen que sea la forma adecuada para enseñarle a un alumno de licenciatura de 18 o 19 años a hacerlo? ¿Mediante una receta? ¿Mediante un video? ¿Mediante lo que sería un chat? Tal vez sí, tal vez no. Todo depende de lo que sería la persona y del alumno. Por lo tanto, es a lo que llevo, las 3 pequeñas historias con las 3 posibles metáforas que les he contado. Todos ustedes vieron que antes de entrar por aquí yo estaba allá afuera realizando lo que sería una escultura de sandía en un kimono. Bueno, eso realmente son de las cosas más valoradas en la cocina. El hecho de poder, aquí está, para los que no la vieron, aquí está de este lado, traté de emular lo que sería la fachada de la Facultad de Educación. Esta es una de las habilidades más importantes y que todas las personas tratan de mejorar en lo que es licenciaturas y titulaciones técnicas. El hecho de poder mejorar sus habilidades. ¿Cómo yo he mejorado mis habilidades con el mukimono, con la escultura? Con videos. Las tecnologías me funcionan. ¿Pero por qué? Porque necesita motivación, se necesita el contacto humano y a su vez se necesita la información para poder llegar.
¿Ok? Digo, realmente esta sería parte de las tres cosas importantes que esto. ¿Quién se quisiera llevar la sandía a casa? ¿Nadie? ¿Seguros? Ok. Hay una forma muy sencilla de hacerlo. Ustedes recuerdan lo que es el Twitter de congresos de este congreso, ¿no? Que es @congresostic. Me podrían ayudar poniendo en ese Twitter lo que sería, ¿cuáles creen que sean las formas? Bueno, una forma con la cual yo puedo incentivar a mis alumnos a utilizar TIC y más que nada lo que son mis profesores, que realmente ellos son maravillosos cocineros, son lo mejor de lo mejor que hay, para poder utilizar las tecnologías de una forma adecuada. Ya tenemos los pizarrones, les he comentado que tenemos todas las tecnologías al alcance, pero todavía no hemos llegado al punto de explotarlas adecuadamente. Después de la intervención de mi compañera, checaré lo que son el Twitter de congresos y quien haya sacado la mejor sugerencia para que pueda mejorar lo que son las habilidades de mis alumnos en gastronomía, pues se lleva el día de hoy su sandía a casa. Preguntas no creo que haya, sugerencias yo creo que sí. Con el Twitter podemos hacerlo y si después nos da un poquito de tiempo, créanme que les agradeceré mucho porque esa interacción de que yo realmente, yo me puedo definir como un picacebollas, pero realmente ustedes, que son las personas que están más allegadas a lo que son las tecnologías de la información y la comunicación, esa interacción creo que podría resultar no solamente enriquecedora para mí, sino para muchos alumnos en México. Muchísimas gracias. Bien, pues damos paso a la tercera ponente, Rocío Romiche, su tema es sobre el uso cotidiano y pedagógico de las TIC. Ya les digo que después a ver intervenimos y entonces ya hacemos el concurso de quién se lo lleva. No me funciona Twitter, estoy a ver si puedo ponerlo. Lo veo. Bueno, Rocío, cuando quieras. Muy bien. Buenas tardes, ¿me escuchan? Vengo de la ciudad de Chiclayo, el departamento de Lambayeque, está al norte de Perú. Creo que muchos de ustedes deben haber escuchado sobre el Cusco, Machu Picchu, que es una maravilla del mundo. Tenemos 3 regiones, la costa, la sierra y la selva. Son regiones totalmente distintas, con realidades distintas y con 1000 microclimas distintos, con etnias, con diferentes comunidades nativas. En estos momentos, mi país está siendo un país emergente. Perú, uso cotidiano y pedagógico de las TICs en educación superior. Realmente el tema es amplio. Habría que ver muchas aristas, muchos aspectos en cuanto a lo que se ha venido haciendo en las TICs en Perú. Perú está pasando por una etapa bastante difícil en el sentido que se están dando reformas drásticas y radicales, reformas en cuestión de educación, en temas de acreditación, que son los temas principales de la agenda del Estado. Me voy a basar en algunos documentos importantes que son las que se trabaja en mi país, que es el Plan de Acción Decenio de las Naciones Unidas. Se considera mucho también la Agenda Digital Peruana 2.0. Veamos. En cuanto a las TICs en las universidades del Perú,
la convergencia de las nuevas tecnologías y servicios informáticos, las telecomunicaciones, en la educación universitaria está yendo a un modo acelerado, tan vertiginoso, que a la vez se va abriendo una brecha entre las universidades estatales y las universidades privadas. Decía que el modelo emergente dominado sociedad de la información tiene mucho auge. Yo pienso que desde el año pasado es que muchos de los profesores de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo están siendo capacitados. Algunos son reacios, pero en su mayoría la universidad capacita al personal. Vamos a ir por partes explicando cómo se ve el panorama. El acceso a Internet en el país, en Perú, todavía es incipiente comparado con otros países. Considerando que el acceso a Internet en los centros nacionales culmina con la secundaria, y esto sin considerar que en la educación básica también es muy diferente. Los estudiantes todavía están en aula con profesores que utilizan plumones, tiza, y pues no tienen los medios para trabajar en aula. En ese caso, lo que se está trabajando son aulas de innovación, pero es un salón de innovación que se ubica en el colegio. Si estamos hablando de unas 30 salones, pues habría que separar turno para poder trabajar en el aula de innovación. Lo ideal sería que cada salón, cada estudiante tenga su ordenador. Pero respecto a eso, hay una estrategia nacional del gobierno electrónico que empieza casualmente desde 2013 al 2017. Y ahí es donde luego voy a ir explicando cuáles son las políticas que se están dando. Para tener una idea, solamente en los miembros del hogar, los jóvenes, el 33% hace uso del Internet para estudiar, el 14% en el entretenimiento. Si los jóvenes, como ustedes, como muchos de los que veo acá, nacieron con la tecnología, saben mucho de tecnología, pero ya estando en la universidad, como que arrastran ciertas debilidades, de ciertos problemas. Cuando les preguntas, y bueno, ¿y por qué no utilizas este software? ¿Cómo se debe emplear? No, profesora, yo solamente lo utilizo para ver mi correo. Los trabajos se cuelgan en una aula virtual, se envían al profesor, pero luego no todos tienen una computadora. En cuanto al plan de estudios, en las universidades tienen cómputo 1, cómputo 2, cómputo 3. Esas son las 3 asignaturas que llevan obligatoriamente. A pesar de que hay un cambio radical en mi país en lo que es la educación, todavía es muy notorio la brecha digital, tecnológica, entre los colegios y las universidades nacionales y las privadas. Voy a remontarme brevemente a lo que es la educación básica. Les decía y les comentaba que cada colegio tiene una aula de innovación, un salón de innovación. Para todos los alumnos es realmente bastante difícil trabajar. Si vamos a la parte de la sierra, ceja de sierra, vamos a la parte sierra, ahí la realidad es otra, porque muchos de los profesores no tienen internet, no hay luz, no hay agua, y para hacer sus consultas por internet tienen que ir a la ciudad. Estamos hablando que deben caminar unas 5, 8 horas para poder llegar a una ciudad, a un pueblo donde sí se cuente con internet. Para ellos la vida es más difícil, porque no teniendo los medios, aún así es valorable y plausible el esfuerzo que hacen por superarse, por estudiar, por hacer una maestría,
por llevar lo mejor para sus alumnos. También se da, por ejemplo, que en un solo salón del colegio puedan tener estudiantes de diferentes grados, ¿no? Es un profesor polidocente. En la parte de las universidades nacionales en el Perú no han progresado mucho, ¿no? Los profesores, los catedráticos, todavía son reacios a aprender a hacer uso del aula virtual. En cambio, en las universidades particulares sucede lo contrario. Desde el primer momento, el personal, docentes, está siendo capacitado, es más, ya es una obligación, porque hay un control de asistencia a cuántas capacitaciones, son 15 días de capacitaciones, hay una evaluación de los docentes y en el caso de los estudiantes, ellos también son capacitados, tienen una semana que es parte del programa de inducción. Me voy a centrar en la parte de los profesores y que la diapositiva indica que existe una desigualdad en la infraestructura con la que cuentan las universidades privadas y estatales. Pero ante esta problemática expuesta en las tres regiones, que es muy diferente, costa, sierra y selva, este nuevo gobierno, que corresponde al presidente Ollanta Humala, pues ha iniciado cambios radicales, ¿no? No todos están contentos con los cambios, pero vemos que hay cambios que es para mejoría. Algunas iniciativas gubernamentales. Tenemos acá el proyecto Huascarán. Brinda infraestructura a centros educativos, también a los alumnos. Otro programa que ha implementado este nuevo gobierno es una laptop por niño, equidad educativa en las zonas rurales. Lo que se ha hecho es obsequiar 33,000 laptops por niño. Entonces, los niños de la parte sierra, generalmente que son los beneficiados por la laptop, ellos pueden llevar la laptop a casa. Son donaciones. Recuerden que les había dicho que la zona rural es bastante complicada. Aún teniendo la laptop, que el programa que ha iniciado el gobierno, una laptop por niño, también es inconcebible que no tengan acceso a Internet. Entonces, pienso que si el programa laptop por un niño se va a entregar, pues hay que ver también las condiciones, el contexto. Se entregaron 290,000 equipos a alumnos hasta el 2009, 46,000 PC también, 94,000 más. Y lo más interesante es que no solamente se ha implementado una laptop por niño, que es el programa, sino que también hay un programa para maestros, programa Maestros Siglo XXI. Aquí el docente lo que ha hecho es recibir una laptop con los beneficios del Estado. El Estado paga el 50% de la laptop, pero ¿cómo hacer que un profesor, un maestro de las costas, sierra y selva acceda a una laptop? Pues lo que ha implementado el gobierno es que primero debe someterse a una evaluación, ¿no? Yo creo que es una forma de asegurar que tengan una laptop. Entonces, se someten a una evaluación y luego están aptos para un crédito y obtener una laptop. Esta laptop es pagada en un 50% por el Estado. De todas las universidades rescato mucho el proyecto especial a distancia de la Pontificia Universidad Católica del Perú, porque es un programa pionero en el Perú. Desde 1987 al 2000, esta universidad que se ubica en Lima tiene muchos programas de formación inicial dirigido a docentes y la mayoría de programas lo realizan a distancia. Recuerden que hay muchos profesores de la parte sierra, sobre todo, que necesitan ser actualizados. Los programas de educación a distancia que
se trabaja con bastante éxito en las universidades del Perú, sobre todo en las privadas. En la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, a la par que la Universidad Católica de Lima, viene trabajando programas de educación a distancia. A pesar de ello, los profesores manifiestan que si es por cuestión de tiempo, ellos sí se matriculan en programas de educación a distancia. Pero luego hay una contradicción. Muy bien, por tiempo voy a capacitarme a distancia, pero también necesito de un tutor. Entonces, todavía esto, lo que prefieren los profesores es programas de educación semipresencial. Cuando hablamos de profesores de la sierra y de la selva, ellos todavía no manejan muy bien la parte de la tecnología. Los que están mayor capacitados son aquellos que tienen las aulas de innovación. En la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, que está ubicado en Chiclayo, también ha sucedido varias reformas. Es muy importante la plataforma para la educación virtual. En caso de la plataforma, esta se viene actualizando, el próximo año se harán las mejoras. En esta universidad se presta mucha atención a la capacitación del personal. Es muy exigente la capacitación, es obligatorio para todos los profesores y también para los estudiantes. Digo exigente, obligatorio, porque hay un control de quiénes se capacitan y quiénes no. Respecto a la tutoría, esto se ha implementado desde el año pasado. No sé cómo se está manejando acá, pero hay un coordinador de tutoría. El tutor tiene 5 alumnos asignados. Generalmente, si es varón, tendrá estudiantes varones a su cargo, los tutoriados, y lo acompaña a lo largo de toda la carrera. Si son mujeres, pues tendrán una tutora mujer. Y pues en eso todavía hay algunos profesores dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué no podría ser mi tutor un varón? Y luego se los explico. En cuestión de tutoría, entonces se ha tenido que implementar el aula virtual para que el profesor tutor pueda registrar las entrevistas, fechas, horas, qué hizo, cómo solucionó, qué recomendaciones, sobre todo qué soluciones dio al caso. De hecho, quienes acceden a ver cómo van los tutoriados a manera de seguimiento es solo el tutor y el coordinador de tutoría. El rectorado de la universidad tiene el control del aula virtual y van viendo si los profesores registran su asistencia, si registran las entrevistas con los alumnos. Se cuida mucho cada detalle, todo está muy organizado y muy planificado. Hay otra parte muy importante que está sucediendo en muchas de las universidades del Perú, pues que a partir desde el año pasado, si las universidades no se acreditan, el título que puedan extender no tendría valor. Las carreras profesionales que están sometidas a la acreditación son educación, derecho, medicina, son las 3 carreras, y enfermería, ¿no? 4 carreras que están sometidas a la acreditación. Es obligatorio, el gobierno del Estado obliga a que las universidades se acrediten. Primero están en una fase de autoevaluación y luego pasarán a la parte de acreditación. Se someten a juicio de expertos, a una evaluación externa. Entonces, si es que cada universidad debe reunir requisitos de calidad, 87 estándares de calidad en diferentes dimensiones, ¿cómo se puede evidenciar todo el trabajo de calidad que se va haciendo? Pues surgió nuevamente el tema de las TIC, no solamente para los programas de educación virtual, para la tutoría, sino para la autoevaluación. Las universidades del Perú que tienen que acreditarse
no tenían el sistema virtual de acreditación. Cuando se solicitó a Lima, pues tenía un costo bastante elevado. Y hoy en día, que todos están sometiéndose a evaluación, no hay un programa que pueda registrar todas las evidencias de lo que se está trabajando. Entonces, en nuestra universidad, la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, se ha diseñado la semana pasada un programa en el cual las carreras pueden colocar todas sus evidencias, todas sus fuentes de verificación, y ya que veíamos que era necesario las TICs, teníamos tanta documentación y archivos que luego, ¿cómo ordenamos esto? También nos ha servido mucho las TICs. Entonces, hemos visto que en los aspectos que más estamos usando es en la plataforma, en la parte de tutoría, y ahora, con mucho más fuerza, en la parte de autoevaluación universitaria. En cuanto a las experiencias de éxito en las universidades del Perú, pues tenemos mucho. Este es el sistema que les comunicaba del módulo virtual para el proceso de autoevaluación y acreditación de las 19 carreras universitarias. Esta era la parte de tutoría universitaria. Y vamos a ver qué ha hecho, qué políticas tiene el gobierno. Voy a ser breve en esta parte. Se han entregado 33.000 lactos por el Ministerio de Educación del Perú. En el 2013 se adquirieron 150.000 computadoras para niños. Hay el programa Maestro Siglo XXI y se ha entregado 33.000 computadoras. El Banco de la Nación entrega 450 soles para poder adquirir una laptop. Es más, se dan todas las facilidades que se podría pagar 35 soles mensual para poder adquirir una laptop. Pero el Estado peruano, ¿cómo ha hecho para poder conseguir 30.000 laptops? Pues se ha tenido que asociar con empresas privadas. Hay un compromiso firmado por el Estado peruano con las empresas HP, Toshiba, Telefónica, y pues ahora los maestros están como más contentos con el trabajo. Lo único que todavía no están muy convencidos, tengo la laptop, pero me someto a evaluación, ¿no? Entonces, ahí como que no están muy conformes con esta política del Estado. Les había hablado de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y la Universidad Católica del Perú. Pues ellos son pioneros en cuanto a programas a distancia. Ahora mismo se ha firmado un convenio con el Centro Iberoamericano de Desarrollo del Cerebro, se llama Cerebrum, y se va a realizar un diplomado a distancia sobre neuropedagogía. Pero sigue todavía ese problema. Te preguntan, ¿y esa distancia? Y cuando les decimos sí, pero yo no tengo ordenador, te dicen lo primero que te dicen, ¿y en qué condiciones debe estar? ¿Y por qué no es presencial? Entonces todavía estos comentarios nos van indicando que los programas a distancia no les favorece mucho porque están acostumbrados a tener al docente enfrente. Hay muchos programas de formación continua y lo que está en boga ahorita en el Perú es las TICs, pero para la acreditación, para la capacitación en autoevaluación, y está en boga mucho la neuropedagogía y la neurociencia. Entonces, para estos programas se está utilizando la formación continua a distancia. La modalidad mixta es la de mayor preferencia por profesores y por estudiantes. Ya habíamos hablado de la tutoría y cómo es que las TICs nos están ayudando mucho a partir de las reformas. Las reformas se dieron el año pasado y continuarán hasta el 2017. No son reformas que uno va cambiando cada un año, 2 años, no.
Para ver resultados debemos esperar hasta el 2017. Pero de que hay cambios en mi país, que es un país emergente, donde no hablamos de crisis, donde lo que hablamos todos los días es de la acreditación, que es lo que nos preocupa. Hablamos de la acreditación, hablamos mucho de cómo se van capacitando y cómo ayudar a los niños y a los profesores de la sierra y de la selva. Ese es el mayor interés del gobierno. Y para terminar, agradezco a los miembros organizadores de este evento por darme este espacio y poder compartir algunas experiencias, porque en realidad es mucho lo que quisiera abordar. Entonces, si tienen alguna pregunta, creo que lo dejamos para después, ¿no? Muchas gracias. Bueno, hemos terminado la parte más académica y más formal. El micrófono está por aquí. Bueno, y ahora vamos a dar paso a que intervengamos todos. Ya si me pongo yo de pie. Mauricio, tú ves. Mientras el profesor Mauricio va a ir consultando el Twitter y a ver si hace alguna otra comentario. Bien, ¿hay alguien de la sala que quiera hacer alguna exposición con relación a... Pues una pregunta, ¿no? ¿Que quiera aportar algo, una exposición así que tenemos tiempo todavía? Todavía, además, como hoy creo que hay huelga y la facultad está para nosotros solos, pues no creo que nos pongan pegas en ningún sitio. ¿No hay nadie? Un punto más en las asignaturas y un crédito más para los que somos docentes. Digo menos, un crédito menos. ¿No? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Sí? ¿Das tu voz? Bien. Buenos días. Yo quería preguntarle a usted, a la profesora de Perú, sobre la política educativa que estáis llevando a cabo allí. ¿Hay un consenso con todos los partidos políticos? ¿Todos estáis remando a la misma dirección o no? A ver si me repites la pregunta, por favor. Que en cuanto a la política educativa que estáis llevando en vuestro país a cabo, ¿todo el mundo está a favor de ella? O sea, todos los partidos políticos, porque aquí, ahora, por ejemplo, al 11 hoy están en huelga, pues los partidos políticos no se ponen de acuerdo en la educación. ¿Allí en vuestro país sí están de acuerdo en remar a la misma dirección para que mejore la educación? Ah, sí. Mira, la semana pasada el presidente ha convocado a todos los líderes de cada político, de cada partido político, y han llegado a un consenso, ¿no?, de cómo mejorar la educación. Se reúnen todos y se establecen los programas que va a haber. Hay muchos programas en el Perú. Guaguaguasi, por ejemplo, son programas en el cual las madres que trabajan pueden dejar en un guaguaguasi a los niños, que ahí van a tener desayuno, almuerzo, hasta que lleguen a recogerlos. Se han implementado programas de estimulación temprana, pero todos estos programas, cerca de 30 a 35 programas, están consensuados, consultados con los líderes de cada partido político. Entonces, eso es bueno, que el gobierno considere las propuestas de los otros partidos. Y hay muchos programas. La pensión 65, que no había en la zona de la parte sierra, si vamos, pues hay colas enormes. Y yo decía, pero ¿y esta cola enorme de dónde es que hay? Es que van a recibir una pensión. Se ve mucho, que no se veía eso antes. Se veía demasiada pobreza, pero ahora se están dando muchos cambios radicales, muchos programas, y lo bueno de ello es que se tiene un consenso con los líderes de cada partido. Y otra cosa, ¿por qué los tutores no pueden tutorizar a las alumnas y viceversa? Antes de que conteste, Rocío, lo que quería preguntarte a ti es que aclarases lo que se entiende por tutoría allí en Chiclayo, que no es el mismo contexto que tenemos aquí. No. Entonces, antes de que empiece a preguntarte, aclara exactamente qué es la tutoría allí, para que no haya
¿No tienen tutores acá? Yo pensé Sí, pero que no, sí. Es la misma labor. No es lo Hay mismo. otra labor distinta. Ah, mira, pues vengo desde otro continente. Yo pensé que la tutoría es entendida. A ver, lo voy a explicar. Y puedo ponerles un ejemplo. En la universidad, por ejemplo, en la particular de Piura, es una universidad donde hay muchos compatriotas de ustedes. El 80% de profesores de la Universidad Particular de Piura son españoles, casados con piuranas. Ya se quedaron a radicar en Piura. Y bueno, cada español que va se queda, no sé por qué. No sé si por las chiclayanas o por las piuranas. De repente van a la Amazonía. Bueno. Y resulta que el tema de la tutoría en las universidades privadas es fuerte. La universidad particular, privada, que no maneje un departamento de tutoría, como que le resta un poco de prestigio a la universidad. Resulta que son muy exigentes, porque entra el estudiante cuando ingresa a la universidad, inmediatamente se registra y el estudiante puede elegir un tutor. O él lo elige, o de repente pide que la facultad le asigne un tutor. Ese tutor lo va a acompañar a lo largo de los 5 años de la carrera. ¿Y cómo lo va a acompañar? Si tuviera alguna dificultad de repente con algún curso, o tiene problemas de aprendizaje, tiene problemas para estudiar, para captar, se lo tiene que conversar al tutor. Entonces, generalmente lo que hacemos es, de repente, para ganarnos un poco la confianza, en la cafetería, ganamos más confianza y decimos, bueno, ¿cómo te fue el primer día? ¿Tienes algún problema? De repente no le entiendes al profesor, has faltado, puedo justificar tus faltas, ¿cómo te está yendo? ¿Necesitas algún tratamiento psicológico, alguna ayuda psicológica? De repente, formas de cómo ayudarte, cómo te está yendo en casa, te has adaptado a tu grupo. Entonces, el tutor lo que va a hacer es acompañarlo los 5 años. Digo acompañarlo, no un seguimiento, tampoco lo va a proteger y lo va a sobreproteger, no, sino acompañarlo para que pueda terminar la carrera satisfactoriamente. El problema acá es que el profesor tutor, que ya tiene clases, que tiene investigación, se le asigna 5 alumnos. Entonces, ahí yo pienso que deberían ser 2. Y la pregunta era, ¿y por qué las profesoras mujeres no pueden ser tutoras de un estudiante varón? Porque ha pasado muchos problemas, muchas anécdotas respecto a ello. Cuando el joven llega con su tutor y le dice, pues bueno, he peleado con mi enamorada, me siento mal, estoy destruido, mi vida es fatal, y finalmente, ¿y qué hago? Mi mamá me riñe, es muy sobreprotectora, tengo problemas, mi enamorada es muy celosa. Finalmente, la tutora termina siendo un paño de lágrimas y al final, con tanta frecuencia, suele enamorarse el estudiante de su tutora. Pero esto ocurre más en el caso del tutor, del profesor varón, que se le asigna 2 alumnas tutoriadas. Entonces el profesor va a ser el paño de lágrimas y finalmente, y bueno, querida alumna, querida María, ven acá a mi hombro, llora, yo te escucho, yo te entiendo, yo te comprendo. Pasa el tiempo, finalmente resulta que el profesor se enamoró de la estudiante y el profesor dejó a su familia, a su esposa, por un estudiante. Y hay esa mentalidad, oye, no, mejor no. El profesor con los estudiantes, la profesora con las chicas, ¿no? Esas serían las tutoriadas. Y esa es la mentalidad, porque finalmente con el tema de la tutoría se abre una empatía, una relación ya hasta de confianza, pero a veces creo que se está pasando los límites, ha sucedido eso, ¿no? A raíz de esa experiencia es que yo no puedo tener un tutoriado varón,
sino tengo tutoreadas mujeres, chicas, ¿no? Ni nadie ha hecho lo contrario. Por esa experiencia. Bueno. Hola, buenos días. Mi pregunta era para Isabel. El estudio que has presentado era relativo a la universidad, sí, pero creo que es extrapolable a las flaquezas de las que has hablado, son extrapolables a todo el sistema. Nosotros venimos de un centro de educación obligatoria, de infantil a secundaria, y por un momento pensaba que ibas a decir que el estudio lo había hecho en mi centro, porque todo lo que has ido diciendo lo vemos día a día, ¿no? Entonces yo siempre me pregunto cuál es la vía para solucionar eso, ¿no? Esas flaquezas. Y me pregunto si una solución es que haya una línea de escuela y que el equipo directivo actúe como guía o como, no sé, que marque el camino, que haya un camino claro marcado y que el equipo directivo sea un poco el pal de paller, decimos en Cataluña, ¿no? La marca que te marca el camino. Muchas gracias. No sé si lo oyes. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, gracias por la pregunta. Efectivamente, aunque son estudios en una zona, son perfectamente extrapolables. Yo he estado en varias tesis de nuevas tecnologías en Cataluña, tanto en la Universidad Autónoma de Barcelona como en la Rovira Virgili de Tarragona, y lo que ocurre es muy similar a lo que nosotros hemos estudiado. Te voy a contar también una historia. Yo tengo un centro tutorizado, no en el sentido de nuestra colega, pero tengo un centro y es de primaria, rural, público y pobre. Y es el que más premios ha recibido en España en calidad y siempre ha trabajado en nuevas tecnologías. Es decir, ¿cómo lo han hecho? Eso sí que es una buena práctica, no es nivel universitario, es nivel primaria. ¿Y cómo lo han hecho? Pues lo han hecho con un esfuerzo, una dedicación y un entusiasmo. Ya sabéis que querer es poder. Entonces, ese es el problema. Aquí coincidió un director joven, muy entusiasta ya en los años 2002, 2003, muy entusiasta de las nuevas tecnologías. Lo que hace es que quiere introducir, es un centro donde no tiene ni teléfono, o sea, virgen. Bueno, quiere introducir las tecnologías, el teléfono se lo pone en aquel mismo año y empieza a trabajar con planes de mejora siempre vinculados a la tecnología. Primero trabajaron en la instalación del teléfono, después han trabajado, llevan años haciéndolo y siguen haciéndolo, después pusieron una radio por internet, como era pirata se la cerraron, después hicieron trabajos de videoconferencia es un CRA, un centro rural agrupado, entonces tiene aulas en muy diversas localidades, pero quiero decirte que cuando empezaron, este pobre hombre en el año 2000 empezó con profesorado, que tenía 50 años, él tenía 27 o 28, y cuando le decía, bueno, vamos a empezar todos a aprender algo de ordenadores, no tenía nadie ni idea. Entonces le decía que agarraran el ratón y lo agarraran por el rabo. O sea, es empezar de cero. Hoy han recibido más de 20 premios, les han dado los premios autonómicos, 2 nacionales, pero es que además se han acreditado con la SISO también, con la herramienta Perfil. Es decir, querer es poder. Hoy todos los profesores, algunos de aquellos ya se han jubilado y han ido otros, pero les han metido en esa cultura de centro, por eso a nosotros nos parece tan importante. La cuestión del uso, del buen uso de las tecnologías y de hacer buenas prácticas es el quererlo y el tener una cultura innovadora. Porque el que la tiene innovadora trabajará en nuevas tecnologías porque hoy es imposible innovar prácticamente sin ellas. Es imposible de todo punto. Pero innovará en muchas otras cosas y no se quejará luego como los resistentes. Bueno, es que los alumnos con eso no piensan. Eso es conductismo puro y yo soy constructivista y a mí de eso no me hables. No, normalmente van trabajando poco a poco. Ellos cada año han hecho en la emisora esa que se llamó Onda Chachi y que se la cerraron. Pues fue una maravilla porque tenían conectados los padres de todos los alumnos y a tal hora los padres que son rurales, pobres pues todos conectaban esa emisora, compraron todos los padres ordenador. Todavía ahora
tienen una cámara y pueden ver a sus niños en el aula. Es decir, han avanzado muchísimo y siguen haciendo cada poco innovaciones. Cada año hacen una, han recogido oficios tradicionales, han hecho ir a los abuelos a la escuela, todo eso lo han documentado, lo han presentado y luego lo han integrado en su trabajo. Hacen una pequeña revista, si quieres luego te doy la página para que la puedas ver, y lo que han hecho es, para mí, maravilloso. Yo estuve en la segunda de los jurados que le dieron el Premio Nacional y competían con ellos otros colegios. La verdad es que además han trabajado mucho, porque no solamente lo que han hecho, lo que han documentado, porque en calidad lo que no se documenta no existe. Entonces, sus libros de procesos son grandísimos. Y a nosotros, cuando nos mandaron evaluar, que a mí me mandó primero la autonomía, luego el ministerio, evaluar la calidad de esa gente, que los dos colegios que llegaron a la final trabajaban en tecnologías, había otro en otra provincia de la autonomía, situado en una zona, era público también, porque estábamos solo evaluando públicos, estaba en una zona, digamos, de gente acomodada, de gente tal. Los alumnos partían de unas premisas de que todos ya tenían ordenador, sabían usarlo. Es decir, partieron de... Pero en calidad es el camino recorrido. Y nosotros evaluamos y ya no había tanta diferencia en resultados finales, ya no había tanta diferencia en el uso, en el correo, en las lecciones, en la integración de los recursos tecnológicos entre ese centro de primaria y el otro, que era un centro excepcionalmente dirigido. Los documentos presentaban mucho más el centro, digamos, más favorecido. Pero estos habían llegado a un nivel de documentación, tienen unos mapas de procesos y los dueños de los procesos se habían hecho tan sumamente responsables que cada uno sabía qué parte de la tecnología o qué trabajo, todo era trabajado con tecnologías en ambos casos, qué parte de la tecnología era capaz de desarrollar, de supervisar y de evaluar en los tiempos correctos, tenían sus gráficas de Gantt. Bueno, una maravilla que las universidades, te digo honradamente que no lo he visto en ninguna. Bien, es verdad que no trabajamos directamente con los comités de calidad. Trabajamos, en algún caso, las entrevistas sí que las hicimos a los 5 encargados de calidad de las universidades públicas. Sin embargo, la recogida de datos de profesorado y de alumnos se intentó hacer estratificada doble, estratificada por titulación y estratificada por provincias, las 9 provincias de la comunidad más las universidades públicas y privadas. La dotación más alta, ya te dije, en las privadas, ligeramente, sin diferencia significativa, pero que claro, que no hay el impulso, no hay, para mí lo que falta es liderazgo. Mi diagnóstico es que lo que falta quizá es que yo trabajo mucho eso y leo mucho lo de Benis, que dice que liderar personas es como adiestrar gatos, y realmente para mí lo que falta es una persona que arrastre, y en ese caso ese líder, ese director joven, que ya tiene 50 años, no tiene ahora 49 por ahí, lleva muchos años trabajando en ese tema y arrastra a todo el mundo y están todos entusiasmados y da gusto entrar en aquel centro. Yo creo que eso es lo que falta, no sé si lo compartes. Bien, vamos a dar paso a profesor Mauricio, que ha tomado nota ya de los tweets. Sí, un poquito. Y había como 2 o 3 ya amenazando de que si no, no iban a echar de aquí. ¿Estará Pepa Álvarez? Pepa, oye, me llama mucho la atención tu comentario. Digo, ahorita lo acabo de leer, pero ¿nos los podrías comentar, a compartir con todos? Por favor, está por ahí el micrófono. Bueno, yo he puesto que no son válidas al 100% en todas las docencias, porque pienso que una materia como la gastronomía, que es la que usted ha comentado, es mucho más manipulativa, aunque pueda utilizar vídeos y cosas para ver alimentos, cómo se utilizan, la realidad está en la manipulación de los propios alimentos. Claro, digo, ahora te cuento un poquito. Ya hemos empezado a utilizar mucho lo que son las tecnologías. Ya introducimos lo que son, bueno, mismas prácticas antiguas, pero con nuevas formas, básicamente, porque hasta el momento no hemos tenido un poco de tecnología que nos lleve a poder utilizar realmente todo lo que son la maravilla de las TIC. Digo, concuerdo contigo. Estamos utilizando lo que son las tecnologías y estamos en la espera de que personas como tú o personas como todos ustedes nos apoyen en crear tecnologías muchísimo más, que nos acerquen más a nuestros alumnos, pero al mismo tiempo que sean muchísimo más enriquecedoras para lo que sería el acrecentar el conocimiento. ¿Estará Aida? No, se fue. ¿Rafael Villén?
No, Rafael, ¿nos comentas? Sí, ahí está, del otro lado, Rafael Villén. Por allá, allí mismo. Sí, bueno, yo he comentado que bueno, en la charla anterior hemos hablado de realidad virtual y entonces pues me ha venido a la cabeza eso, pues quizás estás en la cocina con diferentes alimentos y bueno, pues por ejemplo con un tipo de gafas o de cualquier otra tecnología, pues asociar pues diferentes vídeos, diferentes características de esos alimentos. Y yo creo que sería un buen uso de las TIC en este tema que has tratado, que es la gastronomía. Exactamente. ¿Has escuchado de las nuevas gafas de Google? Sí. Solamente estoy esperando en el momento que bajen un poquito de precio y que me puedan aceptar lo que sean ese tipo de presupuestos, porque me encantaría utilizar ese tipo de tecnologías precisamente para lo que me comentas. Muchas gracias. Y finalmente, Zoe Loop. Zoe, que aquí he leído dos menciones tuyas. Bueno, para empezar, a mí me encanta la cocina, todo hay que decirlo. Y nada, la verdad que yo uso mucho lo que es Internet a la hora de la receta y para investigar nuevas técnicas y eso también, porque a mí también me gusta experimentar un poquillo en lo que es la cocina. Entonces, yo lo uso de esa manera. Evidentemente, supongo que habrá un montón de formas más de usarla. Y no solo la tecnología, en plan, lo que estamos hablando aquí, más de ordenadores, tablets y eso, sino que supongo que también le he comentado un poco en plan cachondeo a un compañero que sería gracioso una impresora como las que ahora están en 3D, que están poniéndolo tan de moda. Digo, pero de comida. No, por supuesto. Digo, realmente eso es lo que podemos y lo que tenemos el alcance de hacer en estos momentos, no por nosotros, porque me resultaría, bueno, ya lo intenté hacer pero no funcionó, de meter videos dentro de lo que serían los laboratorios de cocina para que si un alumno tiene problemas en seguir algo escrito, la fotografía, para que puedan seguir paso a paso lo que sea el video. Pero casi el videoproyector quedó frito, así es que decidí no utilizarlo. Lo que realmente podía utilizar es como tú me has comentado, realmente hacerlo en casa. Tengo algunas cosas que hacer en casa y no entiendo realmente cómo hacerlo y utilizo los videos para que me puedan apoyar. Realmente las tecnologías sí me apoyan, sí me sirven, el contacto humano es importante, pero hasta el momento no hay otro tipo de dispositivos o de métodos que en estos momentos me puedan hacer, pero yo espero en un futuro no muy lejano que lo pueda utilizar. Y felicidades, llévate la sandía. Gracias. Gracias. Bueno, después de tener la ganadora del concurso, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere reaccionar a una pregunta para cerrar el turno y no terminar más tarde de las 2? Hola, mi pregunta es para Rocío. Rocío, te quería preguntar porque mi enamorado es peruano y entonces me cuenta mucho sobre las cosas allí en Perú. Y me contó que cuando terminan los alumnos que van a entrar a la universidad se crea mucha competencia porque existen muchas diferencias entre unas universidades y otras. Exactamente no me especificó cuáles eran esas diferencias, pero quería saber si, como ahora sé que el país está mejorando mucho a nivel económico, si se están tomando algunas medidas para que esas diferencias sean cada vez menores y cuáles son esas diferencias, porque hay tanta competencia a la hora de entrar en la universidad. En el momento de ingresar a la universidad y después. Sí, a mí me dijo a la hora de ingresar en la universidad. Que existe hay universidades con mucha demanda, porque no sé si tiene que ver con el nivel educativo, la calidad educativa o la región, y que para otras, sin embargo, existe, no sé si menor calidad educativa, que existen muchas diferencias a nivel. Sí. Bueno, en principio, para poder ingresar a las universidades nacionales, deben rendir un examen que es memorístico. Prácticamente deben estudiar asignaturas que no tendrían relación con la carrera que el estudiante o el chico quiere seguir. Entonces, pueden prepararse un año para 2 exámenes de admisión, no ingresan,
El siguiente año hay estudiantes que se preparan 3 años para ingresar a una universidad nacional. Generalmente a la primera no la cogen, ¿no? La primera, la segunda, a la tercera o cuarta vez es que pueden lograr el ingreso a una universidad nacional. Está bastante difícil. En una universidad privada, ¿cómo es el ingreso? Ellos ingresan dando un examen de habilidades. Ahí sí tiene que demostrar los mecanismos, por ejemplo, de coherencia y cohesión en la redacción, escribir, redactar correctamente, y el examen de resumen, de esquematización de información, es lo que le permite ingresar a una universidad privada. Como verás, en principio, ingresar a una universidad nacional es muy difícil. Tienes que estudiar geografía, química, historia, todas las asignaturas que luego no te va a servir para la carrera que vas a ingresar. Ahora, ¿qué sucede cuando ya ingresaron? Cuando este estudiante ingresa a una universidad nacional, se encuentra que la realidad en estas universidades, pues que si la carrera es de 5 años, la va a terminar en 7, 8 años. Porque hay muchas huelgas de administrativos, de profesores, de estudiantes. Entonces, costó mucho ingresar a la universidad para luego terminar la carrera en muchos más años de lo que esperaba. En el caso de las universidades privadas, el examen es de habilidades y luego pues, la carrera la va a terminar durante los 5 años. ¿Y qué sucede cuando ya terminó la carrera? Pues cuando van a postular para un trabajo, las empresas, las instituciones, compañías, instituciones educativas, se encuentran con cantidad de currículums, ¿no? De hojas de vida. La primera selección que hacen es las privadas. Ya de las nacionales ya no ven nada. Dice, ¿esta universidad nacional? No, no. ¿Esta es privada? Sí. ¿Privada? Sí. ¿Privada? Sí. Y una vez que ya están con las universidades privadas, los currículos, y empiezan a llamar a los estudiantes ya para prácticas, para trabajos, trabajo hay, ¿no? Trabajo hay. Lo que sí, los que se esforzaron tanto para ingresar, luego a mí me parece injusto que no tengan opción, ¿no? Que tengan más opción los de privado. Total, la preparación en ambas universidades es buena, tanto la nacional como en la privada. Pero hay una diferencia también. En las universidades privadas, por ejemplo, tienen un horario estricto, tanto para estudiantes como para profesores. En las universidades nacionales, el estudiante, si quiere, va a clases, si no, no, el profesor puede llegar o no llega de repente. En las privadas, sí hay un horario establecido. Y con 4 faltas ya se le da por retirado al estudiante de la asignatura. Claro, pero las privadas me han dicho que tienen unos costes muy elevados. Todo el mundo no puede acceder, ¿no? No, no es correcta la información. A ver, en las universidades privadas no es que no todos tengan acceso. Lo que ocurre es que tienes estas opciones. Mira, ve, bolsa de trabajo, becas completas, media becas, y además las pensiones son escalonadas. La asistenta social visita el hogar, la familia, y ve, pues, si trabaja solo papá, si hay 5 hijos, pues, dependiendo de la situación de la familia, es que hay pensión A, B, C, D. Entonces, lo que tú puedas pagar. Eso indica que por lo menos puedes tener ese acceso a una universidad privada. Ahora, las pensiones, como te digo, son escalonadas. No es que todos van a pagar igual y una cantidad enorme, no. Dependiendo de la carrera y repito, pensiones escalonadas. Bien, pues damos por cerrado el panel de expertos, agradecer a todo el mundo que hemos estado aquí y dar un aplauso a los 3 ponentes que creo que ha merecido la pena escucharlos. Hemos tomado una foto, ¿no? Bueno, aún estamos a tiempo. Mira, lo están haciendo ellos.